Ujú. Ya hay gente. Bueno, esperamos un poquito Una persona. a que se conecte un poco de gente. Hola a los que van llegando. Renata. Renata, hola. Al final no verlos es un poco extraño. Convocarles y no verles. Alex. Ali. Renata saluda. Bueno, igual. Me piden que ponga en vertical el ¿Ah, sí? celular. Se ve mejor. Ok. Ah, perfecto. Sí, ella es de Aura. Hola, Mari Carmen. ¿Se me oye bien? ¿Y vos? ¿En este tono sí? Súper. Pues creo que dejamos el minutito de cortesía para empezar. Sí, ¿no? Javier León. Hola, Javier. Qué gusto no verte por aquí. Verte pero no verte. Bueno, no sé, si quieren empiezo, ¿no? ¿Qué les parece? Este, pues bienvenidos a mi no taller. Este no es mi taller habitual. Es un taller, es el taller de la cuarentena, del confinamiento. Entonces, eh, pues bueno, lo que les voy a mostrar en este ratito que comparto con ustedes, pues son cosas bastante nuevas, en realidad. Lo que he hecho eh, para, para seguir trabajando es, pues bueno, he ido un par de veces a La Madriguera, que es como se llama mi taller, para traer algo de material y sobre todo pues cosas pequeñitas que estaba trabajando y poder seguir pues dándole vueltas, ¿no? Empecé las primeras semanas pensando que iba a ser el dibujo, como casi siempre, el que me iba a salvar de, de la lucha con el tiempo, que no sé cómo la están viviendo ustedes, espero que bien, pero que creo que es una lucha un poco, una convivencia con el tiempo un poco diferente. Y la verdad es que me ha costado mucho, me ha costado mucho concentrarme, sinceramente, eh, pero también me ha servido para hacer otras cosas, me está sirviendo para hacer otras cosas y la verdad es que las últimas semanas también están empezando a ser bastante productivas, cosa que me da mucha emoción porque eso me hace estar mucho más contenta en general. Entonces, bueno, es una vista para mí extraña, no verles las caras, no poder ser interrumpida como normalmente, pero bueno, les invito a que me pregunten lo que quieran,
interrumpan cuando quieran. Y bueno, voy a empezar con unas, como les digo, casi todo es nuevo, entonces, y son un poco pues pistas, ¿no?, de los trabajos que estoy realizando en el taller, que algunos de ellos son bastante grandes, algunos, digamos, también un poco más, un poco ambiciosos, ¿no?, en los que implico, pues por ejemplo, el taller de cerámica, en el que estoy trabajando desde hace ya casi un año. Y luego, bueno, pues otro tipo de producciones pues que ahora no podemos, no cuento con ellas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría empezar por unas piezas y lo que voy a hacer es un poco, a partir de esas piezas, irles explicando un poco cómo he llegado hasta ahí, ¿no? Con proyectos que algunos tienen, pues obviamente muchos años, y que bueno, como en casi todo mi trabajo, pues hay una labor como de continuación, ¿no? Casi siempre trabajo en varios proyectos a la vez, por eso el cambio que tuve de trabajar en casa, que casi siempre he trabajado en casa, al taller, pues para mí fue todo un shock, ¿no? Porque pues la verdad es que la Madriguera es un sitio genial para trabajar, tengo muchísimo espacio y sobre todo tengo unas mesas enormes donde puedo ir simultaneando, como digo, pues distintos proyectos, ¿no? Pero bueno, creo que en general, bueno, tengo la suerte de tener un taller en el que me siento muy bien y que es muy bonito, al que ya les invitaré a venir. Pero en general yo siempre he funcionado con una mesa. Creo que para mí tener una mesa es suficiente como elemento básico para todo. Y bueno, voy a empezar estas piezas de cerámica que son bastante distintas. Entonces, bueno, empecé a trabajar con la relación entre el dibujo y el textil, en un que llamé Arada. Arada significa eh, la cantidad, ¿no?, que puede eh, alguien en una jornada laboral. Es una medida de tiempo a la vez con el territorio, ¿no? Entonces, trabajé con la figura bueno, con el petate, con la figura del petate, que es esta, que era, digamos, una pieza bastante protagónica en la exposición, en la que, lo que hice fue un frottage, una técnica muy rudimentaria, es un frottage sobre un papel vegetal, a tamaño real, obviamente, o sea, es prácticamente pues una copia, ¿no?, un tipo de copia del objeto real. Y me interesaba muchísimo el petate porque aunaba muchos intereses, bueno, de hecho todavía lo tengo muy presente para proyectos futuros, en el sentido de que petate es un objeto que para mí simbolizaba, simboliza la unidad mínima de vivienda, ¿no?, de alguna forma. O sea, con el petate es un objeto a escala humana, es un protector, ¿no?, de las inclemencias del tiempo, del terreno, es donde las mujeres incluso, pues antiguamente parían, ¿no? Es un poco el elemento fundamental para empezar a construir lo que podría ser una casa, ¿no? Se puede enrollar, es una vivienda nómada, incluso pues te petateas, ¿no? O sea, te enrollas y sirve de mortaja, ¿no?, funeraria incluso.
Entonces, bueno, en esta exposición trabajé mucho elementos, tejidos, objetos muy relacionados con lo doméstico que servían para las funciones más elementales, digamos. Entonces, junto a este petate, por ejemplo, estaba una barca. Todas estas piezas que les estoy mostrando, que son, bueno, bastante realistas, están dibujadas a lápiz y con acuarela. Son piezas que las dibujé a tamaño real, ¿no? Entonces esto era una barca, por ejemplo, que son barcas, bueno, con forma de cuenco, hermosísimas, que se llaman coracles, que se utilizan sobre todo en Asia. Había también un zapato, por ejemplo, que era una pieza, obviamente pues era un tamaño, un dibujo mucho más pequeño, también es lápiz. Entonces eran estos elementos como muy fundamentales. Una barca, una red, dibujé un plato también, dibujé este zapato. Aquí, por ejemplo, ven las escalas, ¿no? Aquí, si quieres, ponte más de frente. Esto era una red de pescador, ¿no? En la que el nudo es, bueno, súper sencillo, ¿no? Es como uno de los... Y luego, pues, jugué también como con la propia herramienta del dibujo, ¿no? O sea, había dibujos que estaban en frottage, ¿no? Como, bueno, el petate. Estaban estos dibujos que eran, pues, muy realistas. Y luego, también trabajando con esta idea del tejido, estaban estos dibujos que son líneas a gouache con unos pinceles, pues, delgaditos, en los que trabajo una línea que se suma a la otra, que se suma a la otra, que se suma a la otra, y se va construyendo el dibujo sin que yo sepa exactamente hacia dónde va a ir, creando esas especies de, bueno, geodas, ¿no? Casi, o cortes arbóreos o algo así, pero que en realidad en su construcción se parecen mucho a cómo se construye un textil, ¿no? en un telar, porque tengo que irme apoyando en la línea anterior para que vaya surgiendo, pues, un tejido, ¿no? Una superficie. Estos son algunos de los primeros trabajos en los que relaciono el textil con el dibujo. Y luego en Cóncavo, que fue la siguiente exposición, fue la primera vez que por fin, digamos, trabajé realmente con tejido, ¿no? Entonces, esta forma, que es muy sencilla, ahora les hago un close-up aquí, por aquí. Pero bueno, es una pieza que hice en Oaxaca con Beto. Y bueno, era una especie de... Bueno, mi intención era que se convirtiese casi en una pintura mural, ¿no? De alguna forma. Entonces, colocado a la vista del espectador, daba esta sensación de que era un hueco en el muro, ¿no? Solamente con esas líneas de tridimensionalidad generaba un espacio en la pared. Pero me parecía muy interesante por toda la temática que venía tratando, que fuera realmente ya un textil, ¿no? Entonces aquí podéis ver un poco cómo se ve. Era una lana negra, muy muy negra. Creo que es una lana australiana, que es la lana que manejan, que es la más oscura, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las... quería mostrarles un poco cómo empezaba este asunto de los textiles, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ahora estoy trabajando en mis cuadernos de dibujo, que al principio comentaba que me estaba costando más dibujar de lo que pensaba en un primer momento. Entonces, la verdad es que estoy haciendo mucho más barro ahora en estos días en casa. Pero bueno, estoy también dibujo muchísimo desde siempre. Tengo cuadernos empezados y acabados por todos lados. Algunos cuadernos son mucho más definitivos. Tengo ya la idea más, no sé, como de dibujos más terminados.
Y en cambio otros pues son pues más bocetos, ¿no? Incluso muchas veces trabajo con bocetos que están en esos cuadernos medio olvidados, medio visibles, pero que luego retomo y finalizo, ¿no? Este es uno de esos casos. Entonces me ha servido mucho traerme estos cuadernos porque algunos, como decía, eran dibujos terminados y otros los he terminado en esta semana. A lo mejor con una distancia hasta de, no sé, hasta de años incluso, ¿no? Entonces, este cuaderno es un cuaderno que me traje de Madrid, que es más alargado de lo normal, tiene un formato más rectangular. Y lo que me propuse en este en particular es trabajar como con una especie de juegos que me marco, ¿no? Entonces, si os fijáis, ahora os mostraré más dibujos, pero por ejemplo en estos hay unas líneas que lanzo en un primer momento que funcionarían como una urdimbre, ¿no? Entonces, a partir de esa urdimbre empiezo los dibujos y me marca, de alguna forma, lo que va a ir sucediendo después. La trama se va marcando, ¿no? Se va delimitando a partir de esas primeras líneas primeras, ¿no? Estos dibujos, por ejemplo, ahora me están cobrando mucho más sentido que antes, ¿no? Hay una especie de análisis un poco obsesivo de entender esos códigos que tiene el textil, ¿no? En este caso. Ven como estas líneas rojas son las primeras que marco y voy trabajando después los dibujos. Incluso tienen una cosa que estoy pues averiguando ahora, ¿no? Y que con ciertas lecturas también que estoy haciendo en relación a la escritura, ¿no? Y a cómo se escritura desde el medievo tanto la música como los textiles, como obviamente el dibujo, ¿no? Y la escritura en sí, la escritura con alfabeto. Y bueno, estoy pensando también relacionar algunos de estos dibujos de alguna manera con una cierta lectura de pentagramas, ¿no? Algo así. Esto es grafito. Esos fondos pues me ayudan a marcar mucho como las capas, ¿no? Y entender un poco estas relaciones. Bueno, esto es un poco el tema textil, ¿no? Que está por aquí. Como les decía al principio, para los que se han ido uniendo, estoy intentando, como buscarle la historia para la historia de algunas de las piezas que tengo aquí en el taller que he rescatado y que son proyectos que están en marcha, ¿no? Por ejemplo, esta sí, está fresca directamente. Como os decía, estoy haciendo más barro que otra cosa. Creo que el barro me abstrae, ahora mismo me está funcionando muy bien para concentrarme. Y bueno, está pareciendo más, casi ya una construcción arquitectónica, ¿no? Pero todos estos trabajos tienen un eco muy importante con una cuestión modular. Vuelvo otra vez al módulo, ¿no? Y a la repetición, que he trabajado pues casi ya, no sé, desde el 2012 o 2011 por ahí, con el tabique, con la figura del tabique. Los tabiques me encantan. Creo que tienen esta historia también relacionada con el hogar, que tiene que ver con el territorio y que tiene que ver mucho con el origen, ¿no? Entonces empecé en Oaxaca a trabajar con los tabiques. Busqué estos tabiques, son unos tabiques que no son los que se utilizan en México, ¿no? Busqué un ladrillo que se utiliza en mi país. Este es el tabique que aquí es más casi una celosía, pero allí es el más popular, digamos, el más sencillo. Entonces lo que hice fue trabajar como con alrededor de media tonelada de tabiques, una barbaridad. Me los llevé al taller y los vidrié.
uno por uno. Entonces son tabiques industriales que me los apropio de alguna manera y los convierto en una especie de, bueno, de objeto doméstico mío, ¿no? Hay una apropiación al hacerlo de alguna manera artesanal también, ¿no? Creo que lo artesanal tiene mucha importancia también en mi trabajo. Entonces, con estos tabiques, con estos ladrillos, lo que he hecho es, bueno, hice un proyecto que se ha desarrollado a lo largo de los años, que se llama Apuntes para una madriguera, que os lo voy a mostrar en la compu. No me voy a extender mucho, pero creo que es importante que vean, bueno, las imágenes de cómo... Bueno, este es un poco este interés por los tabiques, ¿no? Como les decía. Y ahora estoy construyendo, pues, muchos más tabiques. Esta es una pieza que no la puedo traer porque se está quemando ahora, bueno, no sé ahora mismo en qué estado está, pero digamos que esta es un poco el tipo de trabajo en relación con los tabiques que estoy haciendo ahora, que tiene mucho más que ver con los levantamientos. Estas piezas sí las voy a poder trabajar más en casa porque son pequeñas, ¿no? Y modulares, que son este tipo de cosas, como pequeñas maquetitas, ¿no? que aluden más a la planta, digamos, de una vivienda, ¿no? Estos restos, pues por ejemplo los restos que encontramos de las ciudades, ¿no? Arqueológicos, que gráficamente me parecen que tienen esa potencia increíble de relieve, ¿no? A otra escala, pero que me interesa mucho como dibujo, digamos. Son estos, por ejemplo, esta es una serigrafía que hice para la exposición del Centro Cultural de España, por ejemplo, que es una imagen más o menos real, está un poco trastocada, un poco transformada, pero son este tipo de dibujos que me están interesando para hacer estas maquetas. Todo esto iba para una exposición en Valencia, que ya veremos qué va a suceder. Entonces, más cositas, bueno, de estos restos que tengo por aquí, digamos, que me he traído para trabajar y que me encontré que era la mejor manera de contaros sin tener mi taller entero aquí, son estas serigrafías que me he traído para... Bueno, estas son unas serigrafías, bueno, pruebas, ¿no? de tintas que he estado haciendo últimamente, ¿no? Probando como con los materiales, que luego intervengo. Entonces, este trabajo ya lo vengo realizando también desde hace algunos años. Son dibujos muy grandes, eso también está ahora en el taller respirando, digamos. Aquí esta situación se desbloquea y bueno, tienen relación con otra vez estos códigos, digamos, ¿no? Códigos, módulos de repetición y así. Estas imágenes, esto es un detalle de unos grandes dibujos que he hecho ya por lo menos 2 trípticos grandes. Son estos trípticos. Este lo expuse en Valencia hace 2 años, me parece, 2 o 3 años, algo así. Son unos como, bueno, unas especies, unos panales de alguna manera. Funcionan mucho como... Tienen algo de código, ¿no? Como de código secreto o algo así. Parecerían también estos tarjetas, ¿no? Estas tarjetas perforadas que se utilizan para los antiguos órganos, ¿no? Entonces, bueno, estos son trabajos muy hora nalga, como se dice por aquí, muy laboriosos,
trabajo con acuarela sobre todo y después con gouache. Esto sería más o menos... La verdad es que, bueno, siempre en foto, ya saben que no funciona también, pero tienen una cosa también como muy tridimensional, ¿no? Esas manchas, digamos, color como anaranjado, justo en estos trípticos hacen que dé una apariencia pues muy 3D, ¿no? De hecho, creo que tengo un videíto, a ver si os lo enseño. En el que, bueno, se aprecia, podemos ver como el trabajo, que hicimos un video de estos por segundos. Entonces, bueno, son dibujos muy, muy elaborados, bueno, o más que elaborados que llevan mucho tiempo, ¿no? Eso a veces me gusta como característica del trabajo, ¿no? O sea, como que le da un elemento, le da otro cuerpo también al trabajo, ¿no? Me gusta, a veces, ¿no? No siempre. En el caso de las serigrafías, que ahora les voy a mostrar, siguen esta misma línea, ¿no? de estos códigos, ¿no? Que tienen tanto como de cifrado de alguna forma, ¿no? Como si tuvieran algún lenguaje, ¿no? Que no se sabe de qué va. Estas son las serigrafías que estamos trabajando en el taller. Empiezo, bueno, voy a enseñar, esta sería como la serigrafía inicial, digamos. Tuve la suerte en mi taller bueno, algunos lo saben, pero está en La Obrera. Tuve la suerte que buscando un serigrafista loco que me hiciera unas piezas, esto mide casi 2 metros de alto. Pues bueno, resulta que el máster del universo de las serigrafías lo tengo debajo de mi taller, cosa que fue maravilloso. Entonces, me hizo unas serigrafías sobre papel de acuarela bellísimas. Bueno, son sencillas porque es solamente negro, pero tienen mucho mérito porque pues son enormes, ¿no? Entonces, pasar de lo manual a pasar a una serigrafía me daba esta oportunidad de pues que estas cancelaciones que hago con blanco, eso sería un poco como, este es un montaje, ¿no? Pero me permite alterar las cancelaciones. Perdón, voy a poner un detalle. Estas cancelaciones están hechas con gouache, ¿no? El gouache sobre la serigrafía, que es completamente opaca y brillosa, no me permite, no se disuelven, ¿no? Digamos, entonces hace un poco efecto agua y aceite y quedan unos marmoleados muy interesantes, ¿no? Le da una cosa un poco medio pétrea, por decirlo así, que también tiene como mucha relación con los vidriados blancos que yo utilizo mucho en cerámica, ¿no? Entonces, bueno, esta por ejemplo, bueno, los panales ya estuvieron expuestos, ¿no? En esta exposición que se llamó Geometría de un hueco. Estos en realidad son este tipo de piezas que a veces ni siquiera sé dónde las pondría, pero me encantaría disponer de un espacio enorme, ¿no? para trabajar esto en una idea como de papel de pared, ¿no? De wallpaper gigante, ¿no? Incluso a la altura o rellenando el espacio, ¿no? Entonces, bueno, estos son los trabajos que estoy haciendo con los hexágonos famosos que, bueno, quien conozca mi trabajo, el hexágono me acompaña, es una figura dentro de estas estructuras y estas líneas y estos módulos de repetición.
protagonista total dentro de mucha parte de mi trabajo. Y que pues no se agota, ¿no? Continúa siendo como obsesivamente, digámoslo así. Entonces, bueno, esa es otra de los pistas que tenemos en el taller Nómada, de momento. Y para acabar, no sé si hay preguntas o algo así, yo modifico, varío, no hay ningún problema. El último, así, digamos, trabajo del que quería hablarles, que también es súper nuevo, o sea, no lo ha visto prácticamente nadie, son estos palitos, ¿no? Estas estructuritas que también hice en Oaxaca hace bastante tiempo, estuvieron en una caja guardados mucho tiempo, pero yo sabía que tenían mucho potencial, de hecho me encantan. Seguramente, bueno, empecé a trabajarlos este año con mucha más fuerza, pero no se sabe qué va a pasar. Era para una exposición en Suiza que tenía en un espacio muy interesante que me propusieron intervenirlo, ¿no? Especialmente. Entonces, todas estas estructuras, digamos, son pequeñas en sí mismas, digamos, pero mi idea es que puedan ocupar espacios enormes, ¿no? Son como mi idea inicial, aunque bueno, luego quién sabe, igual dentro de unos meses muta en otra cosa. Pero bueno, son hacer circuitos, ¿no? Son unas especies de mecanos, ¿no? Estos juegos que son como de ensamblaje, que me permite tener codos, ¿no? Como si fueran tuberías de un edificio, ¿no? O incluso pues una idea como mucho más poética, como las arterias, ¿no? Los circuitos que hay por dentro de estos, de donde yo, ¿no? intervine ese espacio. Esto es curioso porque son creo que ejemplifica mucho mi relación entre la escultura, la instalación y el dibujo, ¿no? Que es, creo que en este caso salto, ¿no? De una manera muy natural, ¿no? Por ejemplo, no sé, estos cuadernos tienen no sé cuántos mil años, ¿no? Y ya estaba yo con estructuras dándole vueltas, ¿no? A este tipo de estructuras, ¿no? O no sé si tengo por aquí más. Pero bueno, como que son trabajos en los que me parece que me viene la idea, pero en realidad esa idea está mascullando desde hace mucho tiempo, ¿no? Para que lo vean un poco más claro, estas son piezas que tengo muchos más palitos en el taller, ¿no? Entonces serían unas estructuras parecidas a estas, que en realidad tiene una cosa como muy, pues parece un dibujo, ¿no? Un dibujo petrificado, una línea petrificada, ¿no? De alguna manera. A ver, creo que hay algunas preguntas, voy a leerlas en alto. Tu trabajo está muy conectado con diseños y técnicas tradicionales de México, pero hasta hace algunos años tu obra había circulado más en España y Asia que aquí. Mi trabajo es fundamentalmente mexicano, en el sentido que, bueno, por supuesto mi formación es europea, yo estudié en la Complutense, estudié en Italia también, pero digamos que la madurez de mi chamba y donde yo me he formado como artista, yo llevo viviendo en México ya 12 años, ¿no? Y sí siento que mi trabajo más maduro, que mi cuerpo, mi estructura es mexicana. Y obviamente, yo me lo busqué también. Me fui a Oaxaca, estuve viviendo en Oaxaca 5 años, allí trabajé como una loca Heidi perdida en las montañas la cerámica y bueno, claro que me ha influido muchísimo, ¿no? El trabajo de los artesanos y de la escena contemporánea mexicana, obviamente, que es espectacular, ¿no? ¿Cuál ha sido la recepción
en América Latina o cómo se ha retroalimentado o modificado tu obra a partir de... Bueno, creo que sí es lo que está un poco respondiendo. Nirvana, hola Nir, ladrillos, petates, tejidos, ¿qué relación tienen con la construcción del hogar? ¿Y por qué? Mucha, ¿no? En todos los proyectos creo que, bueno, este picoteado, este picoteo que hemos hecho como de proyectos, creo que está claro que siempre hay un asunto relacionado con el hogar, ¿no? Quizás sí debo reconocer que desde hace unos años, bueno, siempre ha estado, pero desde hace unos años eso lo he escrito más, ¿no? O sea, he sido mucho más consciente de eso, ¿no? Así como tengo muy claro que mi madurez y mi formación importantísima, una de las más importantes que he recibido a lo largo de mi trabajo, vamos, como artista, es mexicana. Tengo muy claro también que soy una migrante, ¿no? Que soy que vivir y construir una casa y un lugar en un espacio que no es el tuyo, eso a mí me ha conformado, ¿no? Y si hablo de estructuras, y hablo de huesos, y hablo de ladrillos, y hablo de palos que te sujetan, ¿no? De tejidos que te soportan, ahí está el hogar y ahí está la distancia también, ¿no? Entonces eso creo que marca mucho mi trabajo completamente, ¿no? Mis padres son científicos, los dos, ¿no? Creo que hay muchas cosas que han ido saliendo sin que uno lo pueda, bueno, no es que lo quiera evitar, pero sí que hay una inconsciencia, ¿no? Que sale y bueno, incluso hay muchas, por ejemplo, estas piezas con las que empecé a hablar, que son estas, en las que, pues, como les decía, hay una cosa como con el material sólido que es la cerámica, que está el textil, que está el dibujo, que están también estas cuestiones como de dibujos científicos. En realidad, bueno, la imagen inicial son tejidos que me mandó mi madre, que mi madre es una tejedora compulsiva, ¿no? No sé si, a ver si hay más preguntas. Creo que hay algunas preguntas más. Adris, me parece que en tus diferentes proyectos se refleja el llamado que lo corporal tiene en ti. Pues mira, eso es muy interesante, ¿eh? Eso es muy interesante porque, bueno, ya hablé un poco, bueno, en Cóncavo hubo un gran... reflexioné, ¿no?, sobre este tema por una entrevista que me hicieron en la que hablaban un poco de la ausencia de lo humano, hablando tanto de lo humano, ¿no? Y es cierto que hay muy poco cuerpo, digamos, en un sentido como de imagen del cuerpo, ¿no? Pero hay mucha medida del cuerpo todo el tiempo, ¿no? En Cóncavo tuve mucho en cuenta que mis piezas, ¿no?, en las que había muchos agujeros, que hablaba de estratos, que hablaba de capas, fueran a medida del cuerpo humano. El petate tiene un cuerpo, o sea, tiene la medida del cuerpo humano. Los dibujos que hice para Arada eran todos, me importaba mucho que fuera real, ¿no?, las medidas. Entonces, sí, creo que hay mucho de corporal, aparte de, no sé si también te refieres pues a la cosa corporal de la materia, ¿no?, de cómo me meto en los proyectos de una manera muy corporal. Hay algunos proyectos, por ejemplo de cerámica, que han sido muy grandes, muy pesados, pesados de peso y pesados de trabajo, en los que realmente físicamente he dado mucho de mi cuerpo, ¿no? Construyendo montañas gigantes, maquetas de montañas gigantes o de, bueno, viviendas, ¿no?, que he hecho cosas mucho más grandotas, y sí, ¿no?, he tenido como que meter mucho mis manos, ¿no?, y mi fuerza también, que no es que tenga mucho. Pregunta Luis.
En tu sitio web hay un apartado de obra colectiva. ¿Puedes discutir esa parte colaborativa de tu obra? Sí, me encanta trabajar colectivamente, sobre todo cuando esa colectividad se genera de una manera tan natural como me ha pasado, ¿no? En general en los proyectos. En Oaxaca aprendí mucho eso, he hecho proyectos colaborativos en Oaxaca con gente que amo y que son grandes artistas y que he trabajado muchísimo tiempo con ellos, ¿no? No sé si puedo enseñar algo, no sé si me va a dar tiempo. Igual meter todo el tema de la colaboración está un poco difícil. Pero bueno, eso lo podemos discutir otro día. Pero sí, he hecho talleres importantes, por ejemplo, con Magali Lara empezamos un taller de gráfica expandida, ese famoso término que se llevaba antes tanto. Y fue, bueno, ¿no? Empezamos como una clase de unos cuantos y acabamos tomando fábricas abandonadas, el Yago, para hacer cosas juntos y sí, ¿no? Me interesa mucho. También hice una cosa en Hong Kong con Javier, en la que hicimos pues una especie de correspondencia, Javier Pérez León, León Pérez, perdón, y fue muy interesante porque su trabajo es, bueno, tiene algunos puntos en común conmigo, desde el punto de vista de la obsesión, ¿no? El trabajo de él es muy obsesivo y tal, y llegamos a unos puntos y a unos trabajos también como muy interesantes. Ahora estoy un poco falta de trabajos colectivos, la verdad. La Ciudad de México es más difícil, a veces, ¿no? Para que surjan las cosas de la manera tan espontánea que igual me permitía Oaxaca. Pero bueno, La Madriguera, el estudio es un espacio totalmente dado para eso, o sea, cuando lo renté, mi idea, además de poder trabajar en cosas más grandes, en unas mejores condiciones, era un poco eso. Y ya han sucedido algunas cosas, ¿no? Ya hemos hecho algunas revisiones entre artistas, y proyecciones de cosas. Incluso han venido algunos artistas a trabajar en el taller y así, pero me encantaría que La Madriguera estuviera más activa. De hecho, bueno, creo que ya se me va a acabar el tiempo. No sé si hay alguna pregunta más. Muy interesante. Hola, Marvis. Todo el peso gráfico, el intercambio de disciplinas plásticas que hay de los textos. ¿Escribes también en tu proceso creativo? ¿Tienes también cuadernos escritos? Sí, bueno, esta es una de mis grandes... Me encanta, bueno, ahora estoy estudiando una maestría que se llama Subjetividad y Violencia, bueno, ahora estamos en pausa, sobre filosofía. Llevo ya 2 años, voy muy poco a poco porque no me da tiempo a todo, pero bueno, eso me ha hecho enfrentarme mucho con la escritura de nuevo, ¿no? Con los ensayos que tenemos que entregar y bueno, obviamente también en los proyectos anteriores, ¿no? En general el arte está, por un lado, una exigencia, que eso también habría que discutirlo en otra de las muchas cosas que han salido por aquí. Pero bueno, para mí es un reto, me da mucho respeto, me parece que conlleva una concentración muy especial la escritura, muy particular, que no es la que yo con la que yo me enfrento, ¿no? Pero me encanta, me gusta mucho escribir y ando en ello, ¿no? En este encierro, digamos, estoy leyendo mucho más, obviamente, y estoy escribiendo más. Me están pidiendo textos para unos proyectos en Madrid, de hecho, y me gusta pero me asusta, ¿no? Ando siempre con esa emoción que da la escritura, ¿no? Y que los textos sean tuyos también, ¿no? Y no sé si tienen alguna pregunta más. A ver.
Bueno, pues entonces me voy a despedir. Espero que estén todos muy felices. Espero que tengan la fortuna que tengo yo de hacer la cuarentena con las personas que quiero en las mejores condiciones. Y están invitadísimos al taller. Me encantaría que una vez acabe todo esto, quizás Aura quiera que los artistas eh, eh, em, que ver. Mañana es Balam, por ejemplo, y bueno, hay un montón más. Y nada más, agradecer a Luis, agradecer a todo el equipo la oportunidad de abrir una ventanita y que nos conozcamos todos, ¿no? Que yo creo que es una súper oportunidad por este medio, ¿no? Un poco extraño para mí. Espero que, no sé, no haber hablado demasiado. Pero muchas gracias por entrar y por compartir el trabajo. Chao.